Hola, ¿qué tal, comunidad de la Universidad Virtual CNSI? Mi nombre es Ramón Luis Pérez con la matrícula AL060119. Hoy 26 de marzo de 2023 opto por presentarles el siguiente video que forma parte de la materia Justicia Constitucional y Administrativa a cargo de la maestra María Moguel Cruz. Voy a hacer una serie de preguntas las cuales voy respondiendo, así que comencemos. Pregunta número 1 nos dice: ¿cuáles son los derechos humanos consagrados y cuál es su relación que tienen con los tratados internacionales? Menciona al menos 3 ejemplos. Pues yo menciono como lo es el ejemplo número 1, lo que es el derecho a la vida digna, que esto vienen constatados o constituidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, que nosotros cuando nacemos ya tenemos lo que son los derechos humanos reconocidos y protegidos. Tenemos lo que es el derecho a la igualdad y prohibición a la discriminación. De acuerdo con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice que tanto hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y todos somos iguales ante la ley. Por ende, también si habitamos en otro país, a través de los tratados internacionales que se tienen, debemos ser iguales, también por esas mismas normas que se están rigiendo allá. Y por último tenemos lo que es el derecho al libre tránsito. De acuerdo con el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual nos dice que nosotros tenemos el derecho de entrar o salir de la República Mexicana en el momento que lo deseemos, siempre y cuando se respeten todo lo que son los procedimientos o lo que son los requisitos para poder hacerlo. Por ejemplo, si tú llegas a viajar a un estado o a un país, si en ese país te pide lo que es tu pasaporte y tu visa y cierta documentación, debes de cumplir primero con esa documentación. La siguiente pregunta nos dice: ¿cuáles son los principios generales del derecho y su relación con los derechos humanos? El primer principio que yo tengo es el que es primero en tiempos, primero en derecho. Yo me baso en esto como la propiedad. Por ejemplo, que yo compro un terreno y construyo mi casa y después llega alguien y lo reclama y dice que le pertenece. La verdad es que no, porque yo lo compré primero. Tenemos el segundo principio que dice: nadie debe enriquecerse con daño de otro. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice que nosotros nos podemos dedicar a cualquier actividad o profesión que querramos, siempre y cuando sea legítimo y no le estemos causando daño a un tercero. El tercer principio nos dice: nadie debe ser condenado sin ser oído, es decir, que si a nosotros nos están culpando de algún presunto delito, debemos ser tratados como presuntos inocentes hasta que se demuestre lo contrario a través de un juicio y de las autoridades competentes. En el cuarto principio tenemos: no todo lo que es lícito es honesto, es decir, pues nosotros podemos desempeñar actividades siempre y cuando no estemos afectando a un tercero o abusando de su confianza. Y en quinto principio tenemos lo que es la justicia por propia mano. La Constitución nos dice que no tenemos el derecho de vengarnos o cobrar o hacer justicia por propia mano, sino lo tenemos que pedir de acuerdo a las autoridades correspondientes. La siguiente pregunta nos dice: de la reforma constitucional en materia de derechos humanos realizada en el 2011, ¿cuáles fueron los cambios más significativos? Pues de los primeros cambios más significativos que se tuvo en materia de derechos humanos es que se están reconociendo los derechos humanos en los tratados internacionales que está celebrando México con otros países, además de que también a través de los derechos laborales se está fundamentando y se están respetando y garantizando los derechos humanos de cada uno de los empleados que se tienen aquí en la República Mexicana. Asimismo, se está buscando trabajar en conjunto con los 3 niveles de gobierno para que se pueda respetar, garantizar y velar el cumplimiento de los derechos humanos y de cada uno de los mexicanos. Esto sería todo de mi parte y hasta luego.